¡Retrocede! ¡No hay suficiente calle para alcanzar 88 millas! ¿Calles? ¿A dónde vamos? ¡No se necesitan calles! Esto es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia. Hola a todos, antes de ir con el episodio 66 de 4 de DeLoreans, primero que nada muchas gracias por escucharnos y bueno, quiero hacer un pequeño aviso. Esta vez el invitado de esta semana y yo nos extendimos un poquito en el tema, entonces la verdad es que para que no sea tan cansado para ustedes por escuchas, lo que vamos a hacer es cortar este episodio en dos. Entonces esta semana van a poder escuchar la primera mitad del tema que platicamos, vamos a cortar y la siguiente semana, como episodio 67, vamos a escuchar la segunda parte. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos y los dejo ahora sí con el episodio 66. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 66 de 4 DeLoreans. Oigan, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos ya también en YouTube. Ya está, ya tenemos algunas semanas haciendo esto en video también. De verdad, si les gusta vernos en video, pues ahí están los episodios. Y si solo les gusta el formato de audio, pues ya saben que está en casi todas las plataformas de podcast. Entonces por ahí está, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por unirse a las redes sociales, por seguir con la conversación, por hacer plática en realidad, ¿no? Y sobre todo ahorita en estos días que hemos estado de cuarentena. Que bueno, este episodio va a salir en unas 3 semanitas más o menos a partir del día de hoy que estamos grabando. Entonces ojalá que si ustedes nos están escuchando en el futuro y la humanidad no ha colapsado y ya pudimos salir de esta cuarentena, pues bueno, recuerden que estuvimos confinados durante mucho tiempo. Ya llevamos pues prácticamente entre 8 y 9 semanas, algunos ya confinados, pero aún así, bueno, pues espero que todos los de su familia se encuentren bien. Cuídense mucho, de verdad, cuiden a su familia. Y pues bueno, a seguir las reglas básicas de higiene, ¿no? Como lo hemos venido mencionando últimamente. Y pues nada, aquí seguimos entregando un podcast a la semana para que pues ustedes estén, pues tengan algo en que entretenerse también. Muchísimas gracias si nos han seguido escuchando fielmente todos los martes por esta cuarentena. De verdad se los agradezco mucho y pues bueno, espero que el contenido sea de su agrado. Y pues como ya habíamos recibido comentarios sobre un episodio que grabamos varias semanas atrás, un episodio donde hablamos sobre películas con giros de tuerca interesantes o con finales inesperados, y bueno, pues manifestamos que nos había faltado hablar sobre muchas otras películas que habíamos dejado pendientes en el tintero, y por eso del otro lado de la pantalla, ustedes ya lo pueden ver, está de regreso Omar aquí con nosotros. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Eric, muchas gracias por esta segunda parte del programa. Sí nos tardamos un ratito, nos agarró la cuarentena, nos agarró este viaje, pero pues aquí estamos, ¿no? Con todas las ganas. Y sí es cierto, ¿no? Creo que hay que seguir todas las indicaciones en esta situación en la que estamos. Creo que el contenido de aquí a veces te ayuda a distraerte un ratito. Yo en lo particular, todos los episodios los bajo y me salgo a caminar al estacionamiento porque no hay otro lugar donde caminar. Pero sí, siempre te hace más ameno, ¿no? Y pues qué bueno que ya se pudo dar y nos cruzamos con los tiempos para este segundo episodio. Perfecto, no, pues para ti muchísimas gracias por de nuevo por el tema, porque en realidad estas películas que vamos a platicar hoy fueron las que se nos quedaron la vez pasada, que ya me habías sugerido. Varias de ellas ya las había visto, hay una que no había visto, no les quiero hacer spoiler, hay una que no había visto y me sorprendió gratamente. Hay una que no me da tiempo de ver, pero bueno, vamos a irlo platicando y nada más vamos a hacer un recuento rápido, Mar, de las que hablamos la última vez. Fue Psicosis, Memento, The Prestige, Sexto Sentido, Los Otros, y una mención muy rápida al Imperio Contraataca, ¿no? De Star Wars. Exactamente, sí. Porque bueno, esa película tiene un giro de tuerca también muy inesperado al final y sí es como el giro de tuerca de todas las historias, ¿no? Y sí, yo creo que es de los más emblemáticos en el cine, ¿no? Sí. Todo el mundo se lo sabe. Totalmente. Y bueno, hoy vamos a hablar de unas películas que están un poquito underrated, están como volando bajo estas películas. Yo creo que varias de ellas seguro las han visto y a lo mejor no se acuerdan. Muchas de ellas son de esas películas que quizás no salían en las trilogías del 5, pero si ustedes recuerdan, hubo un tiempo donde el Canal 4 también de pronto tenía una barra de películas en la noche, y por ahí yo me acuerdo de haber visto algunas de ellas. Y bueno, son películas que pues siendo películas noventeras y de mediados de los 90, pues nos agarraron como muy jóvenes algunas de ellas. Otras ya son más para acá, pero la verdad es que todas tienen algo muy particular en ese estilo de contar las historias, y que de hecho se ligan unas con otras, dependiendo de la situación, de la condición del personaje del que vamos a hablar. Entonces, ¿por dónde te gustaría empezar, Omar? Tú dime.
Pues si quieres vámonos, vamos a seguir como estaba la escaleta en aquel entonces, de años diferentes. Esas películas son de los 90s y de los 2000s que mencionábamos, ¿no? Que se abrió una beta para este tipo de cintas. Correcto. Y la primera que traigo es una que me encanta, de un actor que para mí es uno de los que más sacrificios hace para poder interpretar un papel, que es Christian Bale. Y dirigido por un director un poco desconocido, Brad Anderson, y vamos a hablar ahora del Maquinista. El Maquinista, sí, de hecho El Maquinista pues es película del 2004, y precisamente mencionas bien Brad Anderson, tiene por ahí algunas películas que pues no son como tan llamativas en realidad. De hecho, yo he visto algunas de ellas y no son buenas del todo. Tiene por ahí una que se llama Eliza Graves, que es como medio de horror, un poquito de thriller, está más o menos, un poquito de suspenso, pero tiene otra en el 2003 que se llama The Call, que es de una operadora del 911. Híjole, esa sí es un churrazo, esa sí es muy mala. Tiene otra que a mí me gusta mucho en lo particular que se llama Trans-Siberian del 2008 con Woody Harrelson y Ben Kingsley. Y esa me gusta, pero también debo reconocer que no es del todo interesante. O sea, sí es una trama que se vuelve un poco aburrida, también un poquito de misterio, más allá del suspenso, un poquito de misterio, y no está tampoco del todo bien. De esa lo más interesante es como ver los paisajes de Siberia que pasan de pronto, y un poquito el mito de este tren, ¿no? Que va desde China hasta Moscú, atravesando Siberia precisamente. No, la verdad es que sí, creo que este director tuvo un poquito de buena suerte al conjuntarse un buen guión y un buen actor. Correcto. Y pues ahora sí que Christian Bale creo que no necesita mucho trabajo de dirección, ¿no? Sí. Sí solo. Christian Bale sabemos que es conocido por por someterse a cuestiones bastante extremas para poder lograr el físico, y yo creo que es el que principal o el más extremo que le hemos visto, ¿no? Y lo increíble es que después de esto, que lo vemos prácticamente en los huesos, se puso a comer, se puso a hacer ejercicio y después hizo Batman, ¿no? Correcto. Entonces, Batman Begins. Entonces, pues para mí verlo en su momento así prácticamente cadavérico, sí, pues, de entrada te llama mucho la atención, ¿no? Y fue lo que a mí en lo particular me llamó la atención en la portada, por lo cual compré la película y pues me decidí verla, ¿no? Y vamos a entrar un poco en el planteamiento, ¿no? de lo que es la cinta. Pues el Maquinista viene de la labor que él hace de un operador de máquina. Yo originalmente pensé que era un maquinista de un ferrocarril. Yo también pensaba lo mismo. Es un maquinista de un operador de una maquinaria, ¿no? Trabaja en una fábrica, y el cuate pues lo empiezas a ver en un esquema que no puede dormir, trae una obsesión por la limpieza, se la pasa las noches en vela. Ya sabes, tiene que recurrir a una prostituta para encontrar un poco de calor humano. Sí. Y poco a poco te van planteando el ritmo y el estilo de vida que tiene. Y la verdad es que cuando lo ves te quedas, ¿quién puede vivir con esas condiciones, no? Claro. Y en algún punto donde empieza a girar la trama es que se empieza a topar con un personaje que se llama Iván, que pues de entrada parece que es como entre su cuate o algo así, y eventualmente nos vamos dando cuenta de que pues, el cuate solo él sabe quién es, ¿no? O solo él lo ha visto, o él lo ha percibido, ¿no? Por ahí va un poquito la trama. Si quieres tú comentar un poquito más. Fíjate que esta es una película que sí... bueno, primero lo que mencionas de Christian Bale es un hecho. Lo hemos visto subir y bajar de peso en varias películas. Desde lo hemos visto así de flaco como en El Maquinista, muy muy extremo, hasta lo hemos visto muy gordo en American Hustle, por ejemplo, o lo hemos visto mamey como mencionas en Batman. La verdad es que es un gran mérito en realidad lo que hace, o sea, someter su cuerpo a esos cambios tan rudos, ¿no? Y tan repentinos de pronto. Y bueno, su calidad actoral pues no está en duda, ¿no? Sabemos que es un gran actor, y que lo único que no me encanta de Christian Bale es que de pronto hace muchos aspavientos, ¿no? Es como muy gritón, pero bueno, eso es lo que le encanta de pronto a la crítica también, ¿no? Verlo gritar, verlo, pues sí, como manifestarse de esas maneras. Sí, creo que también cae en el famoso actor de método extremo, y sí es un tanto exagerado en algunas de sus interpretaciones, sí, ¿no? Pero la verdad es que creo que es de los que se entrega por completo. Sí, totalmente. Que verdaderamente disfruta la parte de la actuación, ¿no? Totalmente. Por ahí se ha conocido mucho que tiene
bastantes arranques de enojo, de ira, de furia, que trata mal a sus compañeros o a los asistentes, pero pues, es parte, ¿no? De lo que conlleva ser actor, ¿no? No será el primero ni será el último, ¿no? Nos hemos enterado de muchos casos muy similares a eso. Y y bueno, la verdad es que aquí hace un papel envidiable, lo hace muy bien. Y bueno, quería mencionar que es una película que de entrada no es lo que parece, ¿no? Principalmente. De hecho, ninguna de las que están aquí creo que son lo que parece. Correcto, es verdad. Y bueno, es una película muy melancólica también. Todos los ambientes son siempre muy, muy oscuros, muy apagado, todo muy gris. Incluso el tono de la fotografía es medio azuloso. Exacto. En algunos aspectos. Y eso te mete en el matiz, ¿no? Y en lo que al final te vas a dar cuenta de por qué es así, ¿no? Sí. Ahora, mencionas bien, es un protagonista, nuestro protagonista que se llama Trevor, si no me equivoco, tiene, nos lo mencionas desde el principio, ¿no? Ahora, vamos a ser bien honestos, vamos a hablar de nuevo otra vez con spoilers de todas estas películas, entonces, por favor, si no las han visto, pausa. Advertidos. Y regresen porque sí les arruinaríamos la sorpresa en muchas de ellas, ¿no? Bueno, habiendo hecho este disclaimer de que vamos a hablar con spoilers, bueno, es el protagonista que desde un principio nos cuentan que no ha dormido desde hace un año, ¿no? Y bueno, lo vemos en una secuencia de donde él se pesa y anota su peso y vemos que tiene unos post-its donde ha ido anotando como con regularidad cómo ha ido bajando de peso, ¿no? Entonces eso nos empieza a dar ciertas pistas y pues por ejemplo en mi caso que yo antes de ver El Maquinista yo vi el Club de la Pelea, entonces ya empiezas a ver por dónde va el asunto, ¿no? Te lo empiezas a imaginar. Simplemente nada más no sabes hacia dónde te va a llevar, pero entiendes que lo que está pasando es que va a haber una, pues ¿cómo llaman? Bueno, puedo llamar como una disociación de la realidad. Entonces, bueno, ahora, eso no es el giro de tuerca en realidad, ¿no? Eso es nada más parte de la condición de la película y es algo en lo que a lo mejor te vas a dar cuenta muy pronto de ello porque sí nos lo dejan muy muy claro desde el principio, ¿no? Incluso con la aparición de este personaje que mencionas de Ivan, el que parece ser su amigo en un principio y después se convierte como en un acosador. Pues sí, como un acosador literalmente. También, ¿no? O sea, de entrada ya puedes darte una idea y dudar de si es realmente una persona o no lo es, ¿no? O sea, creo que queda un poquito más a diferencia del Club de la Pelea, que es una de las cuales también vamos a hablar un ratito, queda un poquito aquí más definido ese papel, ¿no? No es tanto como el personaje de Brad Pitt en el Club de la Pelea, que sí parece que es un personaje que está ahí. Sí, creo que el director juega con esa condición de que el cuate de estar afectado por el tema del sueño, pues uno de entrada sabe que pues empieza a desvariar, ¿no? No eres 100% tú cuando tienes sueño, cuando estás privado del descanso, y creo que es por ahí donde empieza a jugar, ¿no? Si él realmente está viviendo lo que parece que está viviendo. Correcto. O realmente está empezando a tener alucinaciones y no sabe si es producto por la condición que tiene, que no puede dormir, o hay otra cosa, ¿no? Y creo que el director poco a poco nos va metiendo pequeñas pistas, como en todas estas películas, que si tú le pones bien atención, poco a poco te vas dando cuenta de la situación o de lo que está aconteciendo, ¿no? Claro. Y creo que lo interesante de esta película es cómo te van planteando o cómo el cerebro del ser humano, y yo lo asocio mucho como cuando uno sueña, ¿no? Cuando uno está soñando hay veces que, no sé si te ha pasado a ti, que estás escuchando algo y eso que tú estás escuchando como que lo sumes o lo metes a tu sueño, ¿no? A mí me dio esa sensación cuando vi El Maquinista de cómo él mezclaba la parte real con la parte de alucinaciones que estaba teniendo, y cuando te enteras del desenlace te percatas de que mezcló todas las cuestiones que él vivió, todas las cuestiones que a él le pasó, con una nueva realidad, una nueva situación que él estaba viviendo, ¿no? Claro. Pero al final del día, la culpa por lo sucedido es lo que le hace detonar todas estas alucinaciones, y como que su subconsciente de una u otra manera lo orilló a que pues realmente detonara la verdad, ¿no? de lo que verdaderamente estaba pasando. Sí, porque precisamente como mencionas, el director lo que hace es llevarnos por un camino bien tortuoso con el personaje. La verdad es que sí sufres con él, porque incluso empieza a tener pues estos ataques pues de paranoia, ¿no? Literalmente, donde se siente perseguido, donde se siente observado, donde incluso, spoiler aquí alert, empieza de pronto a aparecer un post-it pegado en su refrigerador,
que es una pista muy clara, ¿no? De por dónde va el asunto. Y también a la vez es una distracción, ¿no? También del mismo modo te hace distraerte porque igual, así como al protagonista te hace pensar que va por un lado, pues en realidad va por otro, ¿no? Pero ese simple detalle del post-it te hace acompañarlo, ¿no? Literalmente, que no te despegues de él, ¿no? Digo, a pesar de que ya empiezas a entender que quizá lo que estás viendo no es la realidad, te hace acompañarlo, no te deja irte por otro lado, ¿no? Porque tampoco es que te abra la puerta a otras situaciones, ¿no? Simplemente te hace que lo vayas siguiendo. Y, como mencionas, hay algún punto en la película donde de hecho, pues es cuando se descubre nuestro giro de tuerca, se descubre que hubo alguna situación muy trágica, y bien mencionas, nuestro personaje lo que hizo fue reprimió, después de, o sea, pues la culpa, el remordimiento o lo que sea, hizo que reprimiera como muchos de estos recuerdos, y más bien los recuerdos los mezcló con esta nueva realidad, que para él es real, ¿no? Para él, valga la redundancia, es lo que ve. Sí. No te voy a decir, o sea, ahí lo que me gusta mucho de la película es cómo el cerebro o él te plantea que él se intentó hacer o se intentó formar una realidad bonita, una realidad la cual él pudiera vivir, ¿no? Como mencionábamos, tenía por ahí una chica que era prostituta con la cual parecía que había un romance, y de pronto se topa con esta chica que es la que atiende la cafetería del aeropuerto, que poco a poco empieza a formarse una relación, ¿no? Poco a poco empieza a formarse un vínculo, empieza a formarse todo un lazo afectivo con ella, conoce al hijo, y empiezas tú a ver que por un lado parece que su vida se va arreglando, pero a la vez está este personaje que es Iván, que básicamente es el que lo vuelve a jalar a esa realidad, ¿no? Y el que lo vuelve a decir, tú traes una deuda pendiente, claro, la cual no puedes ser feliz y no puedes estar tranquilo, ¿no? Y justamente, y aquí haciendo un poco el símil con lo que tú platicabas de Fight Club, ese alter ego que puede llegar a existir, Iván es ese alter ego que puede llegar a tener el personaje de Trevor, ¿no? Correcto. Y no sé si quieras, platico ya el giro. Sí. Vamos a darle al giro, porque aquí el giro viene prácticamente al final, o sea, al final es cuando se nos descubre qué es lo que sucedió. Sí. Digo, obviamente pues, viendo la película tiene mucho más impacto, pero el giro básicamente es que todos los personajes que él planteó en esa vida bonita formaron parte de la situación trágica. Esta camarera y este niño que él en su realidad alterna estaba cuidando, protegiendo, medio pretendiendo ser esposo, pareja, padre, realmente fueron la mamá y el hijo de un accidente. Este cuate se pasa a un alto, se distrae y atropella al niño, ¿no? Y en vez de pues realmente asumir su culpa en ese momento, simplemente escapa, ¿no? Entonces, a raíz de ese hecho, él empieza a distorsionar y empieza a decaer totalmente su entorno, su vida, la culpa lo hace ir disminuyendo y decayendo, ¿no? Y cuando te enteras de esa situación, pues entiendes toda la carga que trae el emocional y por qué pues, no puede dormir, porque trae toda esa paranoia, porque trae esas obsesiones. De una u otra manera está buscando limpiar esa culpa, ¿no? Una parte de él no lo quiere aceptar, una parte de él evita, pero Iván es ese alter ego que lo jala y que al final es el que lo empuja a tener que ir a la policía y entregarse, ¿no? Sí. Y la escena final, ¿no? Como dices tú, la fotografía todo el tiempo es una fotografía azulosa, una fotografía con un entorno bastante triste, y cuando él llega a la cárcel, paradójicamente o contrariamente a lo que pudieras pensar que debería de ser oscuro, debería de ser totalmente triste, es la luz, es blanco, es donde él puede encontrar su descanso, y no tanto una redención, sino la tranquilidad de que al final del día ya soltó, va a cumplir su condena obviamente en la cárcel, pero él en su emoción ya lo logró pasar, ¿no? Logró sobrellevar esa parte, ¿no? Correcto. Sí, es muy bonito eso, precisamente porque finalmente, incluso durante toda la película, Christian Bale lo vemos pálido, lo vemos ojeroso, obviamente por esta condición de que no come, de que no duerme. Y ya en esta escena final, cuando está en, pues ya lo detienen y está en esta cárcel, lo vemos incluso la piel un poquito más rosa y más rosita, ¿no? O sea, digo, igual ojeroso, igual flaco, pero y él mismo dice, bueno, no importa, sí, yo lo hice, yo ahorita lo único que quiero es dormir, porque literal no había podido dormir en todo el tiempo, que también eso juega un papel muy importante en la película, porque hay puntos donde él se medio queda dormido, ¿no? Y de pronto
cabecea y luego reacciona, ¿no? Entonces también podría jugar en algún momento a hacerte pensar que nuestro personaje podría estar soñando, ¿no? Entonces, pues también es como parte importante de la película, pero muy muy buena recomendación en realidad. Sí, la verdad es que si no la han visto, recomendable, de que es una película que te entretiene, son de las que le tienen, igual que creo que todas estas tienes que ponerle mucha atención a todo lo que se comenta, porque tiene muchísimos detalles, ¿no? Eso que tú comentabas del post-it, ¿no? Que él empieza a encontrarse ese post-it y pues primero no sabe por qué, y el post-it es un juego del ahorcado, ¿no? Donde tiene ciertas letras ya llenas, y el primero piensa que el juego se completa con la palabra mamá, que es mother en inglés, ¿no? Y después resulta que no, que es la palabra Miller, que Miller es un personaje que por un accidente él le corta el brazo. Bueno, se corta el brazo. Buena escena, la verdad es que con una máquina. Buena escena. Y la verdad es que él piensa en algún momento que este cuate lo está acosando porque se quiere vengar de que le cortó el brazo, ¿no? Claro. Y al final resulta que pues, la palabra que él estaba buscando en su subconsciente es killer, que es asesino, ¿no? De asumir la culpa de que él mató a alguien. Así es. ¿No? Y así como esas hay infinidad de detalles, infinidad de cosas. Otra, por ejemplo, también cuando se atropella, o sea, hace autoatropellarse, se avienta al coche, porque está buscando a Iván, ¿no? Está buscando a Iván desesperadamente y nadie lo conoce, nadie sabe quién es, pero él ubica perfectamente el carro en el que va y las placas. Entonces su plan es, me voy a aventar para que me atropellen. Esa escena está medio chapita, pero bueno, lo atropellan, va la policía todo madreado con la placa para que lo encuentren y le dicen, pues es que este coche es tuyo. Es tuyo, sí. Y él así como de, chinga, espérate, no, pues es de Iván. Ajá. Y resulta que ese es el coche con el que al final de la película te das cuenta con el que atropelló al chavito, ¿no? Sí. Tiene varios pues sí, como easter eggs. Como easter eggs también. Se van complementando. Sí, por ejemplo, incluso uno muy chiquitito y que no sé si todo el mundo lo llega a notar, pero por ejemplo, cuando él enciende el encendedor de la camioneta, está en una posición y de pronto lo voltea a ver y está en otra. Y ya si nos vamos haciendo ya la memoria, cuando pasa el accidente, en lo que él se distrae es en prender el encendedor. Entonces él, como ve el encendedor cuando se le aparece, es en la forma en la que lo vio cuando se distrajo. Digo, eso ya es como para muy muy clavados y mucho detalle, pero bueno, hasta ese nivel de detalle tiene esta película. La verdad es que es grandiosa, muy muy buena. Vayan a verla cuando tengan una oportunidad, si no la han visto, porque de verdad es muy muy buena. O sea, sí vale la pena y sí te sorprende por todos lados. ¿Te parece bien si pasamos a la siguiente? Vamos a darle la siguiente. La siguiente es un año antes, y es donde yo considero que empieza a despegar esta ola del cine oriental. Ajá. Muy en específico de Corea del Sur, que acaba de coronarse con el Oscar, primer película extranjera en ganar mejor película en los Oscars, que es Parasite. Esta película es de ese país, de 2003, es Old Boy. Aquí se conoció como Días de Venganza. Y para aquellos que les dé, les debo decir que tienen que ser un poco de estómago fuerte por el final. Fíjate que es un poco asqueroso para mi gusto. Esta es de las películas que yo no había visto. En realidad esta es de las películas que yo no había visto. De hecho terminé de verla y corrí a escribirle a alguien también recurrente de este podcast. Le dije, oye, tienes que ver esta película. Y me dice, ¿cómo? ¿No la habías visto? Y yo así, o sea, se ve como, ¿cómo? ¿Y por qué no me la habías recomendado? Porque de verdad es una gran película. Es una película muy cruel. Es una película cruda en todos los sentidos. Es una película que deshumaniza a sus personajes. Y bueno, la verdad es que es una película que te atrapa desde el minuto uno, ¿no? Bien lo mencionas, es una película coreana. Es una película, también lo mencionamos cuando hicimos el episodio de los Oscars, ¿no? Con respecto a los Oscars, donde, pues bueno, estamos en una etapa donde ya estamos muy globalizados. Y bueno, también nosotros, de pronto por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, estamos muy acostumbrados al cine hollywoodense, ¿no? Ya lo hablábamos hace un par de episodios también. Y bueno, pues lo que nos conviene en realidad como audiencia es abrirnos, ¿no? Abrirnos a otras experiencias, a otros tipos de cine. Y Corea, como lo dices, lo está haciendo muy bien. Parasite fue la muestra. Y esta, de verdad, es que es gloriosa.
la verdad es que para hacer una película del 2003 me pareció como bastante atemporal. O sea, es algo que podría suceder. O sea, esta película pudo haberse estrenado el año pasado y hubiera funcionado, ¿no? De la misma manera. No se arruina nada la trama con la modernidad o no. Digo, está en una semimodernidad. Ya hay teléfonos celulares, ya hay internet. O sea, la verdad es que podría pasar desapercibida, ¿no? Incluso en esta época. Pero es muy, muy sorprendente porque desde el minuto 1 te atrapa con una escena que no sabes ni bien por dónde va, ¿no? Y empieza con una música también, pues sí, que te hace de, ay, aquí va a pasar algo. Y pum, te corta, ¿no? Te corta y te lleva ya a otro lado. Y empieza lo bonito de esta película. No sé si quieres platicar de qué va más o menos. Sí, fíjate, como dices, es una película sumamente cruda. Creo que te expone el instinto humano en su expresión más baja, en su expresión más irracional, lo que es venganza, lo que es encontrar y buscar una venganza, más bien buscar una venganza y encontrar una venganza. Y como dicen, la venganza es un plato que se sirve frío y se come lento. Totalmente queda ad hoc con esta película. Un poco si quieres entramos un poco en la temática. Bueno, ahorita en la investigación que hice para esto, me di cuenta que era basada en un manga. Yo no sabía que estaba basada en un manga. Y lo que sí sabía, pero no he visto, es la versión americana con Josh Brolin, que por ahí después hicieron un remake. No lo he visto, la verdad. Son de esas que dices, prefiero no hacerlo. Sí. Son de las que te quieres quedar con la original y no saber qué hicieron los gringos, porque los gringos agringan las cosas y a veces las echan a perder. No la he visto. Yo prefiero quedarme con esto, ¿no? A mí Old Boy llegó porque vi la secuencia de pelea, esa famosa secuencia de pelea, que por ahí los que son fan de Daredevil seguramente y conocen esta película saben que de ahí se tomó, o sea, fue la inspiración para hacer esa pelea en Daredevil. Yo me la topé un día en un video y dije, wow, ¿esto de dónde es? Me puse a investigarlo, me topé con la película y salí bastante impactado de la trama, ¿no? Impactado. Y básicamente pues estamos hablando de un padre de familia que de alguna u otra manera, de buenas a primeras, pues, sufre por ahí un incidente y lo raptan. Y el cuate lo encierran durante 15 años, pero en un principio de su rapto, le hacen ver que pues, su esposa ha fallecido y que el principal culpable o al que están inculpando es a él mismo, ¿no? De tal forma que, pues, de cierta manera él no quiere o no busca del todo salir rápidamente porque sabe que, pues, lo que él tenía, que era su esposa, ya falleció y que lo están inculpando a él, ¿no? Y pues, está encerrado en un cuartito con una televisión y son de las cosas que a veces eso que luego te permites, ¿no? Pasar un poquito por alto, te ponen una tele y resulta que tienes canales donde ves artes marciales y se pone a entrenar y el cuate se vuelve un fregón, ¿no? Son de las que pasas un poquito por alto, pero bueno, ¿no? Y la temática va de eso, ¿no? El cuate se quedó 15 años encerrado, planeando su venganza hasta que un día... Aquí te quiero interrumpir un poquito, porque precisamente quiero nada más hacer una anotación, porque justo después de la escena inicial, vemos a este personaje que la verdad es que es un hojaldra, en realidad, es un personaje detestable en todos los sentidos. Y bueno, después lo raptan, y eso te deja con más confusión todavía, ¿no? Porque, bueno, es un personaje detestable, sí. Lo raptan, sí. Lo ponen en este cuartito donde de pronto también él pues busca la manera de suicidarse, pero cada vez que se quiere suicidar pues echan un tipo de gas como para controlarlos, echan un tipo de gas donde se quedan dormidos y cada que se duerme pues ya lo hacen que se recupere, ¿no? de estos intentos de suicidio, ¿no? Y usan ese método para varias cosas, cortarle el cabello, limpiarlo, cambiarle las sábanas, como ese tipo de cosas. Ahora, todo esto es narrado en primera persona por él mismo. Y son como consecuencias muy cortitas que pareciera que no tienen relación con lo que está pasando. Entonces te confunde todavía más. Después decide que se va a vengar, ¿no? O sea, que incluso hay una parte donde él empieza a buscar la manera de escapar. Y cuando está a punto de lograrlo, viene un golpe también como medio raro porque pues resulta que lo liberan. Y eso te deja todavía más confundido. Ahora sí, perdón, continúa.
No. Y la verdad es que es una película que tiene una estructura de guión bien rara, porque no, como dices, no es lo que parece. O sea, conforme va avanzando, tú te vas confundiendo un poquito de por qué la situación está sucediendo. Incluso cuando dices esa parte que él está por salirse y lo dejan ir, lo liberan. Y deja de tú eso, lo liberan y casi, no recuerdo bien, ya tiene tiempo que la vi, pero no recuerdo bien, pero no pasa mucho tiempo entre que lo liberan y encuentra al culpable de su encierro. Y esta persona le dice, yo te encerré, me puedes matar, y si no me matas yo me suicido, no hay bronca, pero ¿qué va a pasar si es eso? No vas a saber por qué lo hice, no vas a saber por qué te mantuve encerrado 15 años. Y eso es una de las cosas que tú como espectador dices, ok, bueno, ahora yo también quiero saber pues, realmente por qué se pasó 15 años encerrado, ¿no? Sí, totalmente. Y le da, creo que es una semana, ¿no? 5 días. Le da 5 días. Le da 5 días para que él encuentre por sus medios la manera de saber por qué razón lo encerró, ¿no? Y es ahí donde empieza la aventura de este personaje principal. Está en coreano su nombre, no me acuerdo del nombre del personaje, pero pues empieza la aventura, ¿no? De empezar a investigar, empezar a buscar, y se empieza a topar con ciertas cosas que tú como espectador de primera mano no las ves tan fortuitas, y después te das cuenta que pues todo fue con una consecuencia, o todo tenía un porqué, ¿no? Se topa con una chica, la cual pues parece que hacen buen match, se enamora de ella, en 5 días se enamora de ella, tienen relaciones, y a la par sigue con su venganza y empieza a encontrar las pistas de qué es lo que sucedió y por qué esta persona que lo tuvo cautivo lo quiso encerrar, ¿no? Ahí si quieres platicar un poquito. Sí, no. Además, un poquito lo que pasa. Y es que además es una persona que pues básicamente lo perdió todo, porque bueno, al ser asesinada su esposa, pues él ya no tiene nada que hacer, ¿no? Ya no tiene a dónde ir realmente, no tiene a quién acercarse. Como dices, fortuitamente o no tan fortuitamente, se encuentra con esta chica de la que después se enamora, pero es una chica con la que pasa también ciertas situaciones, ¿no? Donde pues primero le intenta violar porque pues él tiene como la necesidad fisiológica, ¿no? Porque estuvo encerrado 15 años y esta chica le dice, no, cuando yo esté segura te voy a cantar una canción y va a lo que va, ¿no? Y a lo que vas. Exactamente, ¿no? Y después... Y ahí, perdón, nada más un punto rapidísimo, o sea, es como dicen, eso fue amor a primera vista. Sí. Ahorita decimos por qué. Exactamente, eso fue. Conoce y es amor a primera vista, ¿no? Totalmente. O sea, se enamoran o tienen un flechazo de amor instantánea, ¿no? Y después también esta misma circunstancia también lo hace como medio racionalizar un poquito el personaje. Creo que Daesu, si no me equivoco, es más o menos el nombre del personaje. Lo hace racionalizar y dice, bueno, ¿y esta chica por qué me está ayudando, no? Si apenas la conozco. Entonces hace que desconfíe de ella y después vienen otros acontecimientos que le hacen confiar en ella otra vez. O sea, sí es como un sub y baja también entre la locura y lo que está pasando en la realidad, ¿no? También de cierta manera. Y como dices, paralelo viene la búsqueda de venganza, pero cuando tiene la venganza es humano, pues dice, ok, no solo quiero venganza, ¿no? También quiero saber por qué. Y bueno, se viene todo este desarrollo, ya mencionas, de la aventura, y entonces se empieza a poner muy escabroso ya todo el tema, porque pues lo que tiene que hacer nuestro pues no es nuestro héroe, porque en realidad lo que me gusta mucho de esta película lo que me gusta mucho de esta película es que el personaje, o sea, nunca nos hacen que queramos empatizar con él. O sea, en ningún momento nos lo ponen como el personaje que se va a redimir, ¿no? O sea, no es como, ay, sí era muy malo, pero ahora ya se está volviendo bueno y entonces qué bueno, no, que le vaya muy bien. No, al contrario, todo el tiempo se mantiene con un personaje bastante despreciable, ¿no? Y él mismo lo menciona en algún punto. En un monólogo, de hecho dice, por aquí lo anoté, dice, he perdido mi humanidad y me he convertido en un monstruo que vive solo por la venganza, ¿no? Por la venganza. Y así lo vemos realmente. Entonces sí. no es alguien con quien queramos hacer migas, ¿no? No es alguien que quieras que sea tu cuate. De hecho creo que es una película donde no hay buenos o malos. O sea, bueno, lo mismo, son personajes que se deshumanizan. Sí. Y están en un entorno de irracional y simplemente de cumplir esa venganza, ¿no? Entonces, como dices, no es que te crea una empatía con el personaje principal, porque también sabes que no es una blanca palomita. O sea, sabes que también pues, es un hijo de la chingada. Y pareciera que está recibiendo su merecido, ¿no? Pero cuando te topas con esta persona que lo encerró y cuando le dices de frente, tienes un porqué,
te encerré y tú sabes si quieres averiguarlo o no. Ajá. Puedes matar ahorita y te vas a quedar con la duda siempre de por qué te quedaste 15 años encerrado, ¿no? Correcto. Entonces, también el otro, o sea, este personaje que es el que lo encierra, que es un cuate con mucho dinero, con muchos medios, también te interesa saber, pues, qué motivos tuvo una persona que a tu parecer tiene todo lo que requiere en la vida, porque tiene lujos, es un tipo pues galancillo y tiene lo que quiera. ¿Por qué razón tenía que haber encerrado a este cuate, ¿no? Claro. O sea, ¿cuál fue su motivo, no? Entonces, efectivamente, no hay buenos ni malos. Creo que simplemente son personajes deshumanizados con búsqueda de venganza, ¿no? Correcto. Y bueno, en esta aventura quisiera nada más tocar bien rápido esta escena que mencionas de la pelea en el pasillo, que es un plano... creo que es casi un plano secuencia, ¿no? Me parece que no tiene cortes. Sí. O si los tiene, sí, los tiene como muy bien definidos. Parece que creo que lo tomaron en 3 o 4 días. O sea, 3 o 4 días estuvieron practicando hasta que les quedó un plano secuencia completo. Sí. Y bueno, también hay que confesar que no ha envejecido muy bien el plano en realidad. O sea, como bien mencionas, si ya hemos visto Daredevil, si hemos visto John Wick, si hemos visto películas de acción más modernas, pues las coreografías cada vez son mejores, ¿no? Aquí a lo mejor se limitaron un poquito, pues también por los recursos, a lo mejor por la calidad histriónica de los actores o de los dobles de acción, vamos a poner entre comillas, que participaron. Entonces, la idea es muy buena, la fotografía es preciosa, incluso cómo está emplazada la cámara y cómo está montada para ver todo prácticamente de perfil y cómo va y viene casi como si fuera un videojuego. Eso me parece muy interesante. Ya después, más allá, un poquito ya lo que son los catorrazos, no me encanta, sí siento que se ve un poquito medio chafa, pero te digo, estoy hablando desde la perspectiva de que lo vi hoy 2020, ¿no? Quizás si lo hubiera visto en 2003 me hubiera quedado con la boca abierta, pero bueno, nada más quería mencionar eso. Aún así, creo que es una escena que seguramente se ha copiado muchas veces y que bueno, si ustedes aprecian el cine, véanla, busquen en YouTube la escena de esa pelea, véanla para que vean de qué es lo que estamos hablando, porque sí es muy interesante echarle un ojo. De hecho, yo creo que fue de las primeras que yo recuerdo que empezaron con esa sensación de los planosecuencias largos. O sea, como que se ha vuelto una moda en esta década y en la pasada en el cine. Ahorita ya prácticamente 1917 pues es un planosecuencias toda la película con sus detallitos. Sí. Por ahí la que acaba de estrenar Netflix, la de donde sale Chris Hemsworth, que también tiene un plano secuencia bastante largo que también te quedas cómo hicieron eso. Recuerdo por ahí Los Niños del Hombre, que también tienen un plano secuencia bastante bien. Es como que en los 2000 también agarraron esa medio modita de hacer planos secuencias largos en los cuales ahora, tú pues no hubiera cortes. Sí. Creo que esta es una de ellas. Nada más, paréntesis muy rápido, esta de Netflix de Extraction, es muy mala la película. Se podría resolver en 5 minutos si los personajes hablaran entre ellos en vez de golpearse, pero la escena del plano secuencia vale la pena. Está increíble. Está muy bien hecha, es muy larga. Tiene mucha acción por todos lados, o sea, no se detiene, y está, y se están dando y dando. Y tiene la peculiaridad de que esta película está dirigida por alguien que es director de stunts, de dobles de acción de John Wick. Entonces, por ahí va así de, vamos a hacer algo grande, ¿no? Entonces, tiene como su motivo de ser, pero bueno, igual la película no es muy buena, está palomera, entretenida. Es una película de acción X, pero bueno, vale la pena ver ese plano secuencia que mantiene. Regresemos a nuestro tema ahora sí. De acuerdo. Sí, y te digo, o sea, creo que esas son las que yo recuerdo que empezó un poquito con esta moda de darle un poquito este peso a los planos secuencias. Te digo, yo en lo particular, como dices, yo sí me tocó verla por ahí de 2005, 2006 esta secuencia. Obviamente en aquellos entonces pues el cine coreano pues no ni figuraba. De hecho, conseguir la película me tardé un ratito por lo mismo, después como que se le dio difusión y eventualmente, como dices, va envejeciendo y hay cosas más novedosas, hay cosas mucho mejor hechas hoy en día, pero en aquel entonces créeme que sí fue una cosa que impacta, ¿no? Totalmente. Digo, cuando yo vi la de Daredevil, o sea, era como si estuviera viendo una copia calca de la escena, casi la misma iluminación, la misma paleta de colores. Exacto. O sea, yo lo sentí como un homenaje completamente a esa secuencia, ¿no? Y la verdad es que pues, para ese entonces pues fue algo muy padre, ¿no?
Entonces, volviendo un poco ya a la trama y a todo lo que conlleva la película. Y si te parece bien, vayamos al desenlace, porque en toda esta aventura, pues nuestro personaje empieza a escarbar en su pasado, ¿no? Igual por razones medio fortuitas, empieza a excavar en su pasado y se da cuenta de cosas, híjole, que sí son, híjole, terriblemente crudas en todo sentido, porque prácticamente pues descubre por qué lo encerraron, ¿no? Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que se descubre que en realidad él no es el que se está vengando. Se están vengando de él. Ahí es donde viene el giro de tuerca, que no sé si quieres platicar de eso. Sí, de hecho hay una parte que dice este cuate que lo encerró, y me acuerdo que la tengo así muy clara cuando le dice: la pregunta no es ¿por qué te encerré? La pregunta es ¿por qué te liberé? Eso es lo que te debiste haber preguntado en el momento. Porque si yo no te hubiera querido liberar, no te libero. Y digo, nada más vamos a ponerlo en los dos contextos, ¿no? De hecho hay tres cosas que son como los golpes en esta parte, ¿no? La primera de ellas es, perfecto, ¿cuál fue el motivo por el cual te encerraron? Es muy específico, y es que él en la infancia soltó un chisme, tal cual, un rumor, donde dos hermanos estaban teniendo relaciones sexuales. Entonces, esa situación desencadena que pues la chica, o sea, la hermana, se suicide de una u otra manera. Y la presión es tanta que se suicida, y el que lo encerró es el hermano, o sea, el chico que estaba teniendo relaciones con ella. Correcto. Por ahí te plantean que pues realmente no tuvieron como tal sexo, o sea que, bueno, o sea, sí tuvieron relaciones, pero por ahí se corrió también el rumor de que la chica estaba embarazada, que ahí es donde entra también un poco esa licencia de guión, en la cual fue una situación de hipnosis que le hicieron creer a la chica de que estaba embarazada, ¿no? Pero que realmente nunca queda embarazada. Y es una de las cosas medio que hacen medio ruido, en el entorno. Pero el concepto es: yo te encerré a ti porque tú divulgaste un chisme de que pues yo tuve relaciones con mi hermana y eso orilló a que mi hermana se suicidara, ¿no? Entonces yo me dediqué a salir adelante, a tener los medios para poder encerrarte, y básicamente pues él lo controló todo. Él controló el espacio donde estaba, como dices, él controlaba cómo mantenerlo vivo y cómo mantenerlo hasta cierto punto cuerdo. Los canales que le pasaba iban vinculados a que él buscara la venganza. Cuando él lo libera, justamente es porque es donde va a empezar su verdadera venganza. Claro. Los 15 años. Sí, eso no fue nada. Es una parte de la venganza, ¿no? La verdadera venganza es cuando él está en este monólogo diciéndole toda la situación, le está reclamando que pues, verdaderamente él fue la persona, y le dice: pues, ¿por qué no te suicidas? Porque te voy a matar. Ya sé por qué me encerraste. Entonces, suicídate, cumple lo que dijiste ya, si no te voy a matar ahorita. Y ahí es donde él, por medio de un láser, le enseña un regalo. Y aquí es donde creo que el cine es donde se cuenta bien, porque pues, el cine es te cuento algo por medios visuales. Sí, correcto. No hay una sola palabra. Creo que, si mal recuerdo, creo que tampoco hay música, o es una música muy tenue la que hay. Pero básicamente el personaje, el principal, abre este regalo y empieza a ver fotos de su hija, ¿no? Cuando era pequeña, con su esposa, y él pues empieza a acordarse, ¿no? de su hija pequeña, y estas fotos pues casi es como una foto por año. Pues empieza a ver foto de su niña de 2 años, 3 años, 4 años. Correcto. Y así, hasta que llegamos a una foto donde pues básicamente la niña es la mujer con la que él se enamoró, con la que él sostuvo una relación y con la que tuvo relaciones sexuales. Correcto. O sea, la venganza y el giro de esto es: te encerré 15 años para hacerte, y en 5 días hice que tuvieras sexo con tu hija, para que sientas lo que yo sentí de lo que es este incesto, de lo que fue esta parte incestuosa, ¿no? Que veas lo que fue la presión de toda esta situación, ¿no? Entonces, ahí es donde digo que a mí en lo particular sí te quedas medio asqueado. Bastante, sí. Es un gran shock en realidad, como espectador es un gran shock enterarte de esto.
Porque no te la ves venir por ningún lado. Por ¿no? ningún O sea, lado, totalmente y ahí es donde inesperado. él te plantea que él fue sometido a un tema de hipnosis para que cuando él saliera y casi lo empujaron a que se topara con la chica, y los dos estaban previamente en su subconsciente algo para que predispuestos se enamoraran, predispuestos a enamorarse. Por ahí él plantea que ella tenía, creo que la llamada de su celular, y él alguna señal por ahí tenían que hacer los dos, y eso es lo que detona que, pues, que tengan este flechazo, ¿no? Y que tengan esa empatía y que tengan ese acercamiento y que tengan, pues, la relación. Y todo totalmente fue vinculado con eso, ¿no? Claro. Entonces ese es el segundo golpe, ¿no? de la situación. Y el tercer golpe es lo que pasa después, ¿no? Si mal no recuerdo, el cuate se suicida, ¿no? Sí, porque finalmente... Ya cumplió su venganza, ya exacto. No tiene otra cosa. Y él simplemente se suicida. Y el otro se queda con la carga emocional de ahora qué hago, porque pues ya me di cuenta que, perdón la expresión, me cogí a mi hija. Sí, no, y después de una escena también la verdad es que bastante dolorosa en todos los sentidos, porque ya se dio cuenta y entonces pues está destrozado, ¿no? Básicamente está destrozado, sí. Y en una escena bastante cruel y bastante, pues sí, insisto, como triste, él se humilla, ¿no? Y le dice, por favor, no le digas nada a ella, no le vayas a contar, yo ahorita me mato, hago lo que tú me digas, ¿no? Es más, mira, me corto la lengua. Y en una escena, porque cabe mencionar, esta película también es bastante gráfica, tiene escenas muy gráficas en todos los sentidos, tanto las escenas de sexo, como las escenas de peleas, como las escenas de sangre, de violencia, de desmembramientos, es muy gráfica. Entonces una escena muy gráfica, se corta la lengua también y no, o sea, el personaje que, pues este millonario que se está vengando de él dice, no, o sea, esto es parte de mi venganza, ¿no? Y como dices, finalmente, después de que concluye su venganza, él está en un elevador y va bajando y pues sí, finalmente se da cuenta que ya no tiene para qué vivir, ¿no? O sea, cumplió con lo suyo y bien mencionas, pues ahí se suicida. Sí. Y el personaje que hemos venido siguiendo toma la decisión de someterse como una especie de hipnosis, como para tratar de olvidar la situación, ¿no? Y pues él como que me acuerdo que le plantea, ¿no? Que existen como dos él, ¿no? El que es un monstruo, el que es, como él lo mencionó, ¿no? Yo ya perdí mi humanidad y soy un monstruo que busca venganza, que es una de sus personalidades, y la otra personalidad es la que, pues, pasó todo lo que sucedió y que se acuerda de lo que hizo, ¿no? Entonces esta persona pues como que le borra la parte de los recuerdos. Recuerdo mucho que está en una escena donde se reencuentra con su hija en medio de la nieve. La hija lo ve, obviamente ya no sabe nada, lo reconoce, se acerca, lo abraza. Y ahí es un final tipo Inception, de la sonrisa al final que hace el cuate, ¿no? Donde te hace preguntarte, bueno, ¿cuál fue la personalidad que sobrevivió? ¿La personalidad del demonio o de la persona mala? Exacto. O el que verdaderamente no pudo olvidar todo lo que le sucedió, ¿no? Claro. Y creo que cierra muy bien en la película, porque pues, tú te quedas como espectador pensando eso, ¿no? ¿Realmente logró o fue efectivo que le borraran lo que vivió? ¿O se va a quedar la chava con el monstruo, que es el que sobrevive, ¿no? También. Sí. Y bueno, menciona aparte, la música es grandiosa. Hay unas secuencias de tortura. Igual tortura muy gráfica, pero en lugar de poner música de tensión o música relajante, o música más estridente, nos avientan las 4 estaciones de Vivaldi, ¿no? Exactamente. Y es grandioso. Me encanta cuando hacen eso en las películas. La verdad es que, tampoco fue la primera vez que se hizo, pero me encanta que lo hacen, ¿no? Que la música no tiene nada que ver con lo que estás viendo visualmente, ¿no? Eso está muy muy bonito, y en general, ¿no? Toda la música es grandiosa. O sea, es una banda sonora muy muy buena. Es de verdad una gran película, insisto, yo no la había visto, no sé dónde estaba o no sé por qué no me enteré de ella, pero la verdad es que me sorprendió gratamente. Es algo que tienen que ver hoy mismo, o sea, vayan ustedes a verla porque de verdad, es muy muy buena. Pues ojalá haya varios que no la hayan visto y bueno, ya les arruinamos el final, pero pues vale la pena verla. O sea, la verdad es que sí, como dices, ha envejecido un poquito mal por obvias razones, pero creo que es una gran película, una muy buena película. Totalmente. ¿Te parece si vamos a la siguiente para que no nos coma el tiempo? Vamos a la siguiente, vamos con 1995, un director que a mí en lo particular me gusta mucho, que es David Fincher. Y esta película que seguramente a más de uno te queda con una sensación escabrosa al final, que es 7 pecados capitales. Sí.
donde vemos a dos policías, es la famosa pareja dispareja, sí, con correcto. Morgan Freeman y Brad Pitt, y pues establece un vínculo o una relación del policía que está a punto de retirarse, que ya trae toda la experiencia, que ya vivió 1000 cosas, y el policía que viene con aires nuevos, con ganas de sobresalir, con ganas de llevarse todo, y ese, no conflicto, pero sí esa disparidad, ¿no? En cómo ven las Totalmente. cosas. La experiencia contra la juventud, ¿no? Para los que no conozcan a David Fincher, pues es un director que se ha especializado mucho en este tipo de películas como de crímenes. Sí. Hizo Seven, hizo Zodiac, también es una gran película de asesinos seriales. Sí. Algo lenta, pero muy buena, a mí me gusta mucho. Por ahí hizo también The Girl of the Dragon Tattoo, sí, y Gone Girl, que esa podría entrar también en esa película me encanta. Este tipo de películas. Es una gran película, sí, y el final es bastante escabroso. Y me encanta cómo te lleva a pensar algo de un personaje y luego a pensar lo opuesto completamente. Sí. Es grandioso cómo maneja tus sentimientos. Es la historia de ¿cómo se llama? Ay, el de Joven Manos de Tijera, con Johnny Depp. Johnny Depp. Correcto, sí, correcto. Johnny Depp, ¿no? O sea, tal cual, al principio es Johnny Depp es el malo, es esto, y hasta que después te das cuenta de las cosas. No, espérate, Amber Heard era la mala en el cuento, ¿no? Exacto. Lo mismo le pasa a Ben Affleck en esta película. Lo mismo le pasa aquí a Ben Affleck. Y tiene por ahí también varias curiosidades. Tiene The Social Network en 2010. Sí. Tiene el caso de Benjamin Button, que a mí no me encanta. Pero bueno, tiene The Game, que The Game también es de esas películas. The Game es buena. The Game es una también de esas películas. ¿Sabes qué? Esa me la encontré también un día en la madrugada en el Canal 4. O sea, un día que tenía insomnio, prendí la tele y estaba esa película y también me quedé así de, ¿qué acabo de ver? O sea, qué cosa tan maravillosa. Y también es de esas también que está como medio bajo el radar, ¿no? No está tampoco tan arriba. Sí, no está bien rateada, no es muy conocida, pero es buena y tiene buen reparto. Sí, empezando por Michael Douglas. Y en tele, Mindhunter, no sé si han visto Mindhunter. Sí, claro. Es una serie de Netflix que por ahí está tambaleándose entre que si es en la tercera temporada, espero que la hagan. Es una película, también es una serie. David Fincher es lento, su trama, o sea, es un caldo que se va cocinando muy lento. Muy lento, sí. Hay que agarrar el modo, porque no a todos les gusta esa narrativa, pero vas a ver que al día te va a redituar aguantarle. Correcto. Un paso, ¿no? Como es esta película, porque Seven empieza de una manera un tantito lenta, te presenta a los personajes que son los principales, y pues básicamente la trama empieza con un asesino en serie que está matando en función a los 7 pecados capitales. Sí. Y son estos dos policías que están investigando y llegan con el primer caso, ¿no? Que el primer caso es el de Gula. El de Gula. ¿Qué? Donde se encuentran... ¿Qué? Perdón que te interrumpa, porque esto de los 7 pecados capitales nos enteramos como ya después de que va como media hora de película, en realidad. O sea, no lo vemos tan rápido, sino... Es que aquí tiene mucho que ver, como mencionas, las personalidades de los dos policías. Porque uno de ellos, Morgan Freeman, está a 6 días de jubilarse, prácticamente. O sea, está como... Pues sí, como cliché de película policíaca de estoy a 6 días de mi retiro, espero que no me pase nada. Arma mortal. Exacto. Y está o en Los Simpson, ¿no? La escena de Mendoza. Exactamente. Y bueno, también está por el otro lado Brad Pitt, que es este policía que todo el tiempo está ansioso, que tiene muchos bríos, que parece que está incómodo, ¿no? Que nunca se queda quieto. Que lo traen amarrado, lo trae amarrado, como que él quiere liberarse y hacer y rápido, y el otro le mete la calma, decía, de esto es paso a paso. Exacto. La experiencia y tienes que entender que esto es así. Entonces, y creo que eso nos pasa muchas veces. Sí, no. Y esta contraposición del policía calmado y el policía impulsivo es lo que también le da mucho sabor a la película, ¿no? Porque, pues, uno, digamos, es el hombre de acción y otro es el cerebro. Y por eso, precisamente, se tarda la película, incluso creo que más allá de la media hora, en descubrir que los asesinatos van relacionados con los 7 pecados capitales. Exactamente. Y bueno, pues empiezan a investigar esta serie de sucesos.
Y lo que vemos también es que nos metemos un poquito en la vida de los dos policías, que es algo que normalmente no sucede, ¿no? En las películas. En las películas vemos que es el policía y punto, ¿no? O sea, es prácticamente como si lo viéramos en sus 8 o 12 horas laborales, pero no vemos qué pasa en su tiempo libre, ¿no? Aquí al revés, aquí sí los vemos a Brad Pitt, que es uno de ellos, convivir con su esposa, que es Gwyneth Paltrow, y a Morgan Freeman, pues lo vemos como, pues compartir con él mismo, ¿no? Su soledad y su tranquilidad y ese tipo de cosas. Entonces todo abona a crear un ambiente pues bastante confuso, ¿no? Porque no es tenso del todo, pero tampoco es algo que te esté relajando. Pero creo que Fincher hizo algo muy inteligente en ese aspecto, y creo que el guión cuenta mucho. El guión tiene mucho que ver, sí. Porque te hace empatizar mucho con ambos. Sí, te hace empatizar de cómo el chico que tiene todo lo que podría desearse se enfoca mucho en su trabajo, ¿no? Y hasta cierto punto descuida a la esposa, ¿no? Que, pues, como dices, es Gwyneth Paltrow. Esa escena donde están comiendo y la parte de que pasa el tren. Claro. Y toda esa parte muy íntima de su vida diaria. Y que notas que Morgan Freeman, de cierta manera, no decir que lo envidia, pero sí se da cuenta de que el cuate es muy afortunado, ¿no? Tan afortunado que él a veces no se percata de todo lo que tiene, ¿no? Correcto. Porque su mente y su perspectiva están más en la parte acción y más en la parte de policía, ¿no? Pero justo esas escenas están diseñadas, o el guión te las da para que creen la empatía con lo que pasa después, ¿no? Con la situación final de la película, ¿no? Entonces, tiene mucha razón. O sea, los primeros asesinatos pues, no tienen ni pies ni cabeza. Son bastante gráficos, como eso dices, el primer tipo que pues muere de comer, literalmente, de tanto comer, de una obesidad mórbida, y que se queda y se ahoga en sus propios su propio plato, de que ya no puede comer más. Y eventualmente con la investigación y los datos que les va dejando este asesino en serie, ellos empiezan a ligarlo con que va vinculado con los 7 pecados capitales, ¿no? Sí. El primero, como digo, es el cuate de la gula. El segundo que encuentran, por aquí lo anoté, es el de la avaricia, que es el abogado, ¿no? Que defiende asesinos. Híjole, esa muerte se me hace súper horrible también. Yo creo que bueno, todas. No, a mí la peor es la del hambre, la del cuate que se muere de pereza. Del de pereza que también. Que lo amarran a la cama, que tiene los aromatizantes arriba atascados para que no huela mal. Es que esa escena es grandiosa por todos lados. O sea, desde que se está preparando, o sea, el equipo SWAT haciendo aspavientos y ho, y vamos, la puerta clear, ¿sabes? O sea, todo en el lenguaje de película de acción, y se encuentran con nada, ¿no? Literal, o sea, con un cadáver, vamos a ponerlo entre comillas. Sí, y tú asumes que está muerto cuando llega, ¿no? Cuando descubren las fotos, que literalmente el cuate lleva un año amarrado a esa cama, y ves su evolución, su decaimiento de la persona. Es una de las muertes que, si te pones un poco empático, es de las peores, ¿no? Sí. Y después te espanta porque el güey está vivo. Te echan un jumpscare de esos que no te esperas. Tráete algo para que lo puedan recuperar, ¿no? Pero pues el cuate ya está tan mal que ya no soporta nada y muere unas horas después, ¿no? Y te habla también de lo maquiavélico que es el asesino, de tan exacto poner las cosas en el momento y las pistas de tal forma que pues el cuerpo todavía estaba, o la persona todavía estaba viva, pero pues murió y no pudo realmente dar ninguna evidencia, ¿no? Y creo que es un poco de lo que te plantean de la psicología de los asesinos en serie, ¿no? Los asesinos en serie de una u otra manera juegan, quieren ser descubiertos, al menos lo que se ha investigado, quieren ser descubiertos. O sea, no hacen eso para que nunca sean descubiertos. Y Mindhunter indaga mucho en esa perspectiva. La dinámica de Mindhunter es dos investigadores que van constantemente a hacer entrevistas a asesinos en serie para entender cómo es el pensamiento, cómo están ellos, cómo asocian o cómo ven ellos las cosas, ¿no? Porque se desarrolla en los 70s, y en ese tiempo no se pensaba que una persona pudiera matar sin un móvil. O sea, se establecía que si alguien mataba a alguien, tenía que tener un motivo. Claro. No podía ser simple y llanamente por el puro gusto de. Y estos dos investigadores son los que empiezan a desarrollar estas teorías, donde te plantean que pues hay gente que tiene problemas, que son psicóticos, que son maniáticos, que realmente matan por placer.
y es un poco lo que pasa con este personaje, ¿no? Claro. Que ahí para echarse un reparto, Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey y Gwyneth Paltrow en los roles principales de Seven. Película que costó como 30 millones, hizo como 100 y tantos millones. Sí. Fue un exitazo. Entonces, creo que te plantea mucho la parte de los asesinos en serie. Correcto. Y Fincher se enfoca mucho sí. en esa parte, ¿no? No. Y además, ¿sabes qué? También filmográficamente está muy, muy padre, digamos, en el sentido de que, o sea, Fincher lo que tiene es, por ejemplo, nos presenta un Nueva York sucio, un Nueva York triste, un Nueva York que siempre está lloviendo. Entonces eso también abona al sentimiento, ¿no? A cómo te sientes y a entrar en el mood, ¿no? de los detectives, ¿no? Porque no están en una situación cómoda, claramente. Tan es así que cada que entran a una escena del crimen, la escena del crimen está muy oscura, entran solo con unas lámparas, se ve muy poco en realidad. A pesar de que es muy gráfica y que es muy grotesca, te muestran poco, pero con lo poco que te muestran basta para que te hagas ideas de lo horrible que fue la muerte de las víctimas, ¿no? Básicamente. Exactamente. Y tiene un detalle muy interesante y que no sé si han notado cuando lo han visto, y si no, fíjense muy bien. Hay muchas escenas donde la cámara se enfoca literalmente solo en los personajes principales y solo por sus expresiones sabemos que algo pasó, o que algo está pasando, o que algo los está haciendo reaccionar de esa manera, pero no vemos lo que hay al alrededor, o sea, no vemos qué está sucediendo. Y por ejemplo, lo vemos en ¿en cuáles? Déjame acordarme. Por ejemplo, en el caso de la chica del burdel, de la prostituta también, a la que también le dan una muerte de lujuria bastante horrible. Con su cuchilla, ¿no? Con su cuchilla, exactamente. Vemos, o sea, vemos enfocados nada más a Morgan Freeman y a Brad Pitt haciendo las preguntas. De fondo, un poquito borroso, vemos al personaje que fue obligado, digamos, al victimario, que fue obligado a matar a esta chica. Y muy en el fondo vemos también la cama, ¿no? Pero vemos a las expresiones que hacen los actores y dices, híjole, o sea, sientes lo que ellos están sintiendo. No ves gráficamente la situación, pero por ejemplo, cuando te plantean la foto o te enseñan la foto del aparato que ocuparon, tu mente hace el resto. Tu mente hace el resto, no necesitas verlo, no necesitas que sea tan gráfico, sino que tu mente hace el resto, ¿no? Totalmente. Creo que con todas las muertes es un poco lo mismo, ¿no? Sucede y juega mucho con esa parte de que tú como espectador completes las piezas del rompecabezas que faltan. Sí. Y bueno, vamos a lo que es el giro y el avance de la trama. Porque bueno, cuando también aquí viene una parte importante. Por ciertas casualidades y ciertas habilidades de Morgan Freeman, descubren un domicilio donde podría haber un sospechoso, y pues resulta que no es ningún sospechoso, ¿no? Que es el asesino. Y bueno, se les escapa, no sin antes perdonarle la vida a Brad Pitt, porque pues ya lo tenía pues vigilado, ¿no? Ya era como parte de su plan. Bien lo mencionas, este personaje es un psicópata, es alguien muy inteligente, que tiene todo planeado y todo muy muy calculado. Y esta intervención de ellos haber llegado a su departamento pues hace que los planes cambien un poquito. E incluso lo hace, yo ya estoy suponiendo porque ya no es claro en la película, pero lo hace como acelerar todo el proceso, ¿no? Que de hecho, si tú te fijas, cuando aparece Kevin Spacey, hasta el momento nunca habíamos sabido quién era el asesino, no le habíamos visto la cara ni nada. Y de pronto están en la comisaría pues preguntándose cuál es el paso siguiente. Y se aparece Kevin Spacey, ¿no? Bañado, bueno, con las manos llenas de sangre. Y es una escena muy curiosa porque incluso aparece como si fuera un mesías, ¿no? Kevin Spacey aparece como mesiánicamente, incluso abriendo las manos así de, pues, vengo a entregarme, ¿no? Ajá. Y entonces aquí es donde empieza o arranca ya lo más escabroso ya de la película, ¿no? Digo, ya después de que vimos los golpes de los asesinatos, lo mórbido de los cadáveres, o sea, ya vimos un montón de cosas más gráficas, pero hasta este momento empezamos a ver cómo este psicópata juega con la mente de los personajes, ¿no? Incluso con la mente de Morgan Freeman, que pareciera que es como muy sensato, lo vemos que también lo hace sentirse incómodo, ¿no? Enfrentarse cara a cara con esta persona. Sí, de hecho todo está planteado de tal forma que justo los últimos, bueno, ya para esta altura de la película ya tenemos 5 pecados descubiertos, o sea, 5 cuerpos que son 5 pecados capitales, y faltan 2. Y esos 2
van vinculados directamente con los tres personajes con los que cierran la película, ¿no? Correcto. El primero de ellos es el que comete el asesinato que comete Kevin Spacey, que no sabemos quién, pero el pecado capital es el de la envidia. La envidia. Que aquí, el de la envidia. Que aquí igual se da una licencia un poquito el guión, porque en vez de ser castigado el envidioso, en realidad la víctima es a causa de envidia. Nada más, es como una pequeña licencia que se da aquí el guión. Sí, aunque el final es el castigo que recibe el otro, él También. Porque van vinculados. O sea, creo que él lo plantea porque van vinculados, o sea, porque él castiga él mata a alguien por envidia. Por envidia, y esa otra persona lo mata a él, que es donde él recibe su castigo al final del día, ¿no? Entonces, el sexto pecado es justamente el que comete Kevin Spacey y que hace o desentona que mueva toda la situación para recibir un paquete en medio de un desierto, que están monitoreado, y él pide que solamente vayan los dos policías y él, ¿no? Lo van acompañando, llegan al punto, pasan por unos cables donde el helicóptero que los está siguiendo ya no puede seguir. Total que llegan solos a este punto de encuentro. Llega una camioneta del otro lado y trae un paquete, sí, ¿no? Obviamente la otra persona, se ve que es un DHL o un FedEx, una cosa así, pues no sabe nada y simplemente entrega el paquete y se va. Y aquí es donde viene el impacto final, ¿no? Y el séptimo pecado, ¿no? Sí. Que cuando abre, Morgan Freeman se acerca, abre la caja y pues luego dice, no te acerques, no quiero que veas esto. Y el otro pues no lo obedece, realmente se acerca y pues se encuentra con la cabeza de su esposa, ¿no? Con la cabeza de Gwyneth Paltrow. En realidad no se acerca. Si mal no recuerdas, o si mal no recuerdo yo más bien, tienen un diálogo entre Kevin Spacey y Brad Pitt. Y Kevin Spacey prácticamente, sin decirle directamente, fui y maté a tu esposa, sí lo da a entender, ¿no? Lo hace muy claro. Y la expresión de Morgan Freeman después de haber ido a ver el paquete lo confirma, ¿no? Lo confirma completamente. Sí, Brad Pitt no se acerca en ningún momento. De hecho, en ningún momento vemos qué trae el paquete como tal, o que esté la cabeza ahí. Y es que es uno de los grandes finales del cine, ¿no? Yo me atrevería a decir que es uno de los grandes finales en la historia del cine. Porque es eso, ¿no? Sin mostrarte los elementos como tal, te crea esa sensación, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Vemos los planos muy cerrados de las caras de los protagonistas y vemos lo que están sintiendo, ¿no? También punto y aparte para las actuaciones, que son magistrales en todos los sentidos. Sí, fíjate, ahorita que lo mencionas, totalmente, o sea, a lo mejor en mi cabeza se quedó esa visión, ¿sabes? Pero si ahorita que lo dices, efectivamente, él nunca la ve y nunca se acerca del todo, porque el que lo ve es Morgan Freeman. Entonces, mucho justo eso de que decíamos, ¿no? Que tu cabeza a veces completa llena esos espacios o completa esa parte, ¿no? Pero sí, a ti te queda claro que en esa caja está la cabeza de Gwyneth Paltrow, de él, ¿no? Y ahí es donde cierra el círculo cuando Brad Pitt mata a Kevin Spacey. Por un ataque de ira, ¿no? Que es el último pecado capital que faltaba, ¿no? Y cierra de una u otra manera el plan macabro que tenía este asesino en serie, ¿no? Y como al final del día pues todo estuvo siempre manipulado específicamente con ellos dos, mucho más en específico con Brad Pitt, con el personaje Brad Pitt. Correcto. Para poder desentonar en eso, ¿no? Y como la parte maquiavélica de los asesinos en serie, de tener todo tan controlado y de ir llevando a sus víctimas, o en este caso a estos policías, hasta el punto que él quería llegar. Correcto. Y al final, pues él simplemente quería también como un poco el reconocimiento, ¿no? Porque pues en algún momento, como dices, él adelanta el plan entregándose, porque sabía que en algún momento iban a dar con él, pero de una u otra manera lo adelanta. Sí, digo, gran película, no creo que haya mucha gente que no la haya visto, y si no la han visto, son de las que tienen que ver. Hay un par de datos curiosos de esta película, que es como que tiene un final alternativo que no se llevó a cabo. Hay un DVD por ahí que tiene las escenas extras, y ahí en un storyboard te muestran el final alternativo, que pues básicamente es que el final iba a terminar en donde Brad Pitt solamente está encañonando a Kevin Spacey y corta, ¿no? Entonces ya no sabemos si lo mató o no lo mató. Si lo mataba, ¿no? Exactamente. Y bueno, por ahí hay otros tipos de detalles también que pueden ustedes ir a buscar al internet. Hay muchas como anécdotas de esta película. Y otro detalle medio ñoño también, con una película con la que vamos a hablar un poquito más adelante. Kevin Spacey para 1995 no era el Kevin Spacey, ¿no? Era realmente
casi un desconocido. Era un actor más. Exactamente. Y justo un mes antes había salido una película donde él participó y donde dio una actuación magistral. Entonces, cuando empieza la promoción de Seven, pues se reúne Kevin Spacey con Fincher y deciden no presentarlo, ni ponerlo en los créditos, ni ir a las giras de presentación de la película, nada, ¿no? Como para mantener ese halo de suspenso en la película, ¿no? Y que no se repitiera, digamos, de cierta manera, el papel que había tenido en una película que había hecho un par de meses antes. Que es la que creo que la que nos sigue, ¿no? La que nos sigue, de hecho. Bueno, pues ahí estuvo el episodio 66, espero que les haya gustado y espero que se hayan quedado en suspenso. La verdad es que platicamos de 3 muy buenas películas que espero que les gusten y la próxima semana pues platicamos del resto que se nos quedaron ahí pendientes. Entonces de verdad síganos escuchando, muchísimas gracias a todos, muchas gracias por los mensajes. Ya saben, sigan las redes de 4 DeLoreans, 4 con número, DeLoreans así como se escucha. Yo soy Eric Motelet, @EricMotelet en todas las redes sociales. De nuevo, gracias a todos y nos escuchamos el próximo martes. Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta. Sigan escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.